Bienvenidos al Cabrera Lab Podcast. Hola, Hola, ¿cómo estás? soy increíble. Vale, tenemos algo realmente interesante hoy. ¿Qué es? Publicaste una cita sobre el pensamiento crítico que ha Sí. recibido bastante atención. Tocaron un nervio, como minas terrestres. Bueno, creo que deberíamos investigarlo y pensar y procesar usando nuestros grandes cerebros sincronizados lo que la gente está diciendo. Y así, Yo pensaba que lo que estaba diciendo era como completamente obvio. No creía que fuera en absoluto controvertido. Pero resulta que, ya sabes, quién sabe. En esta época cualquier cosa puede ser controvertida y emocional. así que comencemos con la cita. Solo para que tengamos esto, estamos hablando de lo mismo. No tengamos errores de distinción, ¿verdad? Entonces la cita era: el pensamiento crítico es solo una forma de sesgo. ¿Por qué empezar cada situación con un filtro negativo? Así que simplemente lo Sí. publicamos pensando que Derek dijo esto y luego La gente se volvió loca, loca. Pero lo interesante, y quiero realmente ralentizar la conversación, quiero hablar sobre... Lo cual es un punto realmente Sí, por supuesto, importante. porque vinieron de mí. Desacelera la conversación. El problema muchas veces, especialmente en este entorno político y emocional tan cargado, es que vamos demasiado rápido. Eso es Si cierto. pudiéramos simplemente ralentizar la conversación y hacer una pausa un poco, lentamente, entonces tal vez podamos empezar a entendernos un poco más y entender lo que la gente está diciendo y entender si lo que se está diciendo es todo de lo que fui acusado. Recibiste una amplia gama de acusaciones y reacciones. Lo hice. Muchos ataques ad hominem, que significa ataques a la persona. Muchas distracciones, que significa como introducir cosas que no están relacionadas. Muchos como ataques ad hominem indirectos, como tendrías que estar loco para pensar esto. Ajá. ¿Estás bromeando? Eres estúpido. Quiero decir, hay mucho. Creo que mucho de eso. Por eso digo, cuando digo relájate, yo como que siempre separo mis manos, como diciendo, vamos a deconstruir realmente lo que la gente está diciendo. Primero vamos a deconstruir lo que decías tú. Cómo la gente Muchas reaccionó a falacias eso. del hombre de paja. Muchos hombres de paja. Sí, eso es correcto. Sí, crear un hombre de paja es realmente Esa es una buena técnica. buena técnica si quieres ser injusto con alguien. ¿Necesitamos procesar las emociones? No, ¿Estás solo bien? creo que el problema más grande, de hecho creo que el problema más grande no es lo que dije. Correcto. Porque lo que dije es simplemente un hecho. Quiero decir, es literalmente. Es como decir, ya sabes, o el cielo refleja luz azul. Lo que dije es estadísticamente un hecho. Si alguien lo entiende o no, podemos llegar a eso. Pero creo que el problema más grande es la forma en la que discutimos. Estoy totalmente de acuerdo con ¿Cómo? eso. Porque nos vamos a encontrar con personas que dicen cosas y queremos debatir. Queremos involucrarnos. Eso es genial. El involucramiento es así. Pero la manera en que discutimos es tan absurda. Está tan polarizado. Polarizamos todo, incluso cosas que realmente la polarización no es necesaria. Y no nos escuchamos entre nosotros. Usamos hombre de paja. Usamos ataques ad hominem. Usamos distracciones. Usamos todos estos tipos de tácticas retóricas. Correcto. En lugar de participar en el debate, la sustancia del debate. La esencia del debate. La esencia del debate es una buena manera de pensar en ello. Y no Así que tienes yo espero, ya sabes, que podamos entrar en lo que dije y lo que quise decir bla, bla, bla. ¿Y por qué hay? Porque es simplemente básico. En términos de ser el caso. Pero creo que el tema meta más grande y amplio es como, no nos involucremos de la manera en que lo hacemos. Seamos justos en la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Y esa justicia viene de aquí. Correcto. Viene de querer ser justo porque es parte de tu propia ética personal interna ser justo. No voy a ser justo porque esa persona está siendo justa. ¿Cómo? No. Voy a ser justo porque la justicia es una ética que sigo. Y sea o no justa la otra persona, yo voy a seguir siendo justo. Bueno, creo que la otra parte que falta es la ética de simplemente ser curioso y no creer que tienes razón todo el tiempo.
y no necesitar sentir que tienes razón todo el tiempo. ¿Sabes? Porque sí, por ejemplo, si alguien lee una cita, deberían ser curiosos. Bueno, ¿qué significa eso realmente y desde qué perspectiva lo dice la persona que lo está diciendo? En lugar de simplemente necesito pelear, ya sabes, por el simple hecho de pelear. Y que muchas veces yo quiero decir. Una cosa que diría es que cuando empiezo algo, generalmente pienso en si es posible determinar si hay una respuesta válida, estadística o científicamente para este debate. Y si la respuesta es no, entonces para todos los efectos, todo lo que se va a decir es opinión. En ese punto, no, esos son de los que me aparto, porque no me interesa realmente mi propia opinión. No me importan las opiniones. Creo que todos tienen opiniones. Ya sabes, las opiniones son tan comunes que, efectivamente, tienen muy poco valor, ¿verdad? Sí, correcto, porque en realidad no se basa en nada. No está basado en nada, es solo como tu opinión. Genial, es tu opinión, es mi opinión. No me importa mi propia opinión, no me importa tu opinión, no me importa ninguna opinión. Entonces, la pregunta es, en este debate en particular, ¿hay alguna manera de establecer si lo que se dice tiene validez o fiabilidad? ¿Cómo? ¿Podemos ser científicos sobre el asunto? Y si no podemos ser científicos sobre el asunto, entonces es solo como trucos de fiesta. ¿Cómo? Solo nos estamos divirtiendo, solo estamos jugando beer pong o lo que sea. ¿Cómo? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo? Es solo un juego. Y si es un juego, entonces vamos a divertirnos con ello. Pero si hay alguna manera de determinar si hay alguna validez en algún lugar. Sí. Como en el caso de, ¿es el pensamiento crítico un sesgo? Sí, hay maneras de determinarlo. Puedes ver y discutiremos algunos de los argumentos, pero hay formas de determinar si lo es o no. Formas científicamente válidas, históricamente válidas. Y creo que sería bueno decir en voz alta a todos los que están escuchando, parte del problema es, hay un par de partes en eso. Una es, tú y yo lo hemos rastreado hasta Aristóteles, y ya sabes, la lógica binaria con la que la mayoría de nosotros fuimos entrenados por el negro, blanco y negro. Pero también diría, me atrevo a decir, en los últimos 5 a 10 años, nos hemos movido más y más hacia un sistema binario muy polarizado. Es debatir políticos y sociales, sí, como norma, lo cual creo que nos está alejando de tomarnos el tiempo necesario para realmente detenernos y entender una perspectiva opuesta o alternativa de ese. Sí, ni siquiera creo. Pienso que mucha gente cuando se acercan a alguna área donde se están diciendo algunas cosas, ni siquiera se acercan con la mentalidad de entender. Se acercan con la mentalidad de voy a averiguar quién está de acuerdo conmigo y luego estar de su lado. ¿Sí? Y voy a averiguar si están de acuerdo conmigo y luego iré en contra de ellos si no lo están. Es más, es como si hubiéramos dicho la parte callada en voz alta. Un estudiante me dijo el otro día, la parte callada en voz alta. Y era efectivamente como, cuando alguien no está de acuerdo conmigo, simplemente lo cancelo. Cuando alguien no está de acuerdo conmigo, simplemente dejo de darles me gusta, los dejo de seguir, los elimino como amigos, lo que sea. Y ya sabes, cuando volvemos a sistemas complejos y adaptativos y cosas así, como la acción en sí de dejar de ser amigo de una persona. Ajá, porque no están de acuerdo contigo. Eso en sí mismo no es un gran problema. Claro. Pero si ese es tu mecanismo operativo, el resultado de hacer eso una y otra vez es que creas una cámara de eco. Sí, y entonces, realmente aumenta la cantidad de emoción y estrés que sientes cuando tus ideas son desafiadas porque vives en una burbuja. Sí. ¿Verdad? Estás viviendo en una burbuja donde tus ideas nunca son desafiadas. Y especialmente si conectamos nuestra identidad con nuestras ideas, oh vaya. Entonces se vuelve realmente difícil, ¿verdad? Cuando nuestra identidad y nuestras ideas están entrelazadas, sí, confluyen. Combinas estas cosas como la identidad y las ideas confluyen. Por eso hablamos de la importancia de tener el concepto de un modelo mental. Un modelo mental es algo que tienes, no es algo que eres. Sí, la gente lo usa, sí. ¿Verdad? ¿Sabes? No eres lo mismo que tu modelo mental, lo que significa como puedo tener una idea totalmente estúpida y tú puedes decir, tu idea es estúpida. Y eso no significa absolutamente nada para mí. No dice nada sobre que yo sea estúpido. Tengo un montón de ideas estúpidas. Sí, pero el problema es con ella, con esta generación en la que están nuestros estudiantes,
No están separados. Ellos, realmente no han sido estoy de acuerdo separados. con eso, pero quiero decir, mira lo que está sucediendo con la polarización de nuestro país. Eso no es solo la generación de nuestros estudiantes. Eso es como los adultos, ¿sabes? Todos parecen tomar las cosas muy personalmente y ven que las ideas que tienen o no tienen son parte de su identidad. Sí, eso es cierto. Pero imagina en la escuela secundaria y preparatoria, ese es el contexto en el que estás formando tu propia id. Es cuando normalmente formamos gran parte de nuestra identidad como adolescentes. Imagina que ese es el contexto externo de tu adolescencia. Eso va a cambiar Estoy cómo de ves acuerdo. las cosas, cómo procesas las cosas. Sí, algunas personas han crecido en nada más que Sí, cámaras sí. de eco y Así que polarización. eso es Sí, completamente tienes razón normativo eso. en esta Es un buen generación. punto. Sí, como de muchas maneras ni siquiera, ¿sabes? Somos muy buenos imitadores nosotros. Somos como pájaros miná, ¿verdad? Y, los humanos, somos muy buenos imitadores. Y como como lo que estás diciendo, creo, es, imagínate si creciste y nunca viste nada más que cámaras de eco y polarización. Ni siquiera tienes un buen modelo a seguir para decir, mira, ya sabes, podemos tener un debate sin restricciones y aún así gustarnos. Deberíamos, pero no Deberíamos lo tener vamos a un estar. debate Todavía sin lo es. Sí, restricciones y aún gustarnos. Podemos tener estos debates y que nuestra identidad no se vea tan afectada, que nuestro sistema emocional no se altere tanto, desencadenado tanto y venir con comprensión y dejar de crear estas cámaras de eco de acuerdo. Ya sabes, ¿cómo? necesitamos trabajar en Sí, eso como sociedad. yo no estamos, ni siquiera estoy hablando de como realmente ideas controvertidas. Quiero decir, estoy hablando de cosas que en realidad a nadie le importan mucho, ¿verdad? Como que Bueno, tenemos que sí, ser de pensamiento volvamos a crítico, eso. ¿verdad? Así Pero que a ya la sabes, como gente que le estoy hablando de importa. como una cosa remota, No, creo que a la como gente le importa. quizás sí, como si los años 1950 llamaran y quisieran recuperar su método de pensamiento. El pensamiento crítico ha existido durante mucho tiempo. Sabemos mucho. El pensamiento crítico ha existido más tiempo que los campos de la neurociencia y la ciencia cognitiva. Correcto. Sabemos mucho más hoy sobre el pensamiento de lo que sabíamos hace 20 años, 40 años, 50 años, 100 años. Sabemos mucho más hoy. Deberíamos actualizar nuestro modelo. El pensamiento crítico está sesgado. Está bien, así Punto. que vamos a calmarnos. Históricamente, Sí, lo entiendo. lingüísticamente, científicamente, lo que sea. No importa desde qué perspectiva lo mires. Bueno, y no es solo un debate semántico. No es semántico. No, definitivamente no lo es. Hay partes que son semánticas, pero lo que importa es el análisis histórico de esas semánticas. Di más. Sí. Entonces, semántico solo significa como si es un debate semántico, entonces solo estamos discutiendo sobre el significado de una palabra, ¿verdad? Y no deberíamos involucrarnos demasiado en debates semánticos, aunque hay algunos debates semánticos que son importantes, porque la forma en que usamos las palabras es importante. Pero, por ejemplo, si digo, bueno, una palabra se ha utilizado de manera peyorativa durante 100 años, y luego digo, pero no hay nada peyorativo en esa palabra. Bueno, podrías tener razón en que semánticamente no hay nada en la definición del diccionario, que no hay nada peyorativo o negativo en esa palabra, pero el patrón de uso históricamente es relevante. Y si miras las estadísticas de la forma en que se ha usado, históricamente podemos determinar cómo se está usando. Entonces, por ejemplo, si la palabra crítico tiene 10 significados diferentes en el diccionario, sí, uno de los cuales significa importante, como ese es un paso crítico en el proceso. Correcto, ¿verdad? Eso significa que es un paso importante en el proceso. Sí. Bien, bueno, podemos mirar el semántico. Patrones de uso a lo largo de la historia y determinar si ese es el uso que se ha empleado. Y si lo haces, no lo es. Ese no es el uso. Entonces estás haciendo una especie de táctica manipulativa para decir, bueno, hay esta definición de crítico que es, significa simplemente importante. Así que todo lo que dice es pensamiento importante, lo cual. ¿Por qué necesitamos ese modificador? No me quedaré así. En primer Sí. lugar, nadie lo ha usado históricamente de esa manera. Pero por historia me refiero desde el comienzo de cuando tenemos datos hasta ahora, así que no estoy diciendo historia antigua,
Estoy diciendo cómo se ha usado este término durante toda la existencia del término. Correcto. Bueno, y para ser claros, la palabra crítico para significar urgente o importante se ha usado, pero en otros contextos, como estar en Estás en condición condición crítica, crítica, médicamente, claro. ¿verdad? Así que no queremos Claro, confundir eso. Correcto. Claro. Pero cuando lo pones en Pero comienzos, estamos ¿qué lo hace hablando de diferente? pensamiento crítico. ¿Y cuando se usa el pensamiento crítico, hablamos de evaluación, evaluativo, escepticismo, abordar con juicio, evaluación y escepticismo al Desde el menos. principio. Desde el principio. Y eso es clave, empezar. Desde el principio. No estoy diciendo que estoy en contra del escepticismo. Si tienes a una persona o personas que tienen un patrón de comportamiento que te lleva a concluir que el próximo comportamiento probablemente será X, entonces acercarse con escepticismo es muy importante. Sí, Pero eso no es empezar con escepticismo. Eso es abordar una situación que ya tiene un patrón establecido. sí. Así que el pensamiento crítico es abordar cualquier situación con escepticismo, juicio, evaluación, algo de esa magnitud. Algo de ese orden. Al principio del proceso, Al sí. principio del proceso, estoy diciendo que eso es un sesgo. Sería mejor observar neutralmente y amar la realidad, entrar con una mentalidad crítica. ¿Sabes? Cuando miras el cruce completo de todas las personas que hablan, quiero decir, algunos de ellos eran eruditos de renombre mundial. Sí. Y algunos de ellos simplemente se relajaban. Eran personas locas. Y, ya sabes, es un grupo de personas bastante ¿Estás seguro de que no son lo ¿Sabes? mismo? Es una Solo mezcla estoy bromeando. interesante. Me gustó de una manera extraña. Es una gran mezcla. Como si tuvieras a algunas personas bastante serias allí y luego tenías a algunos Sí, diría que las personas que buscan pelea en línea. o buscando tener razón y sacan, ya sabes, ese tipo de cosas locas. Sí, son algo diferentes. Hubo esta idea de que el problema es desde el principio, que existen modos válidos de investigación, que eventualmente desembocan en un juicio que ellas decían que eso es pensamiento crítico, donde comienzas la investigación, estás suspendiendo el juicio, y luego porque has llegado a un juicio, eso es pensamiento crítico. Sí, mi problema no es con el pensamiento crítico, por cierto. No. Primero que nada, quiero decir esto muy claramente, y estoy seguro de que todo esto se sacará de contexto, pero cualquiera que esté defendiendo el pensar es un amigo en mi libro, ¿verdad? ¿Cómo? Porque no hay suficiente pensamiento en el mundo, y cualquiera que esté defendiendo el pensar es como, sí, estás en lo correcto. Eso es lo que necesitamos más. Sí. Entonces, dentro de ese círculo de acuerdo, simplemente estoy diciendo que si tenemos la opción de entrenar a las personas en el pensamiento, deberíamos cuestionar nuestro marco de pensamiento más popular. Y eso es importante, ¿verdad? Porque cuando eres lo más popular, entonces hay derecho a criticarlo. Hay derecho a desafiarlo, ¿verdad? Porque está teniendo un efecto. Está teniendo un efecto y se entiende ampliamente de manera errónea. Se entiende mal que esta es una cosa que está creando que no solo es popular, lo que significa que se está utilizando mucho, sino que también es dañina. Sí. Es perjudicial porque, integrado en esto que llamamos pensamiento crítico, hay un elemento sistémico no reconocido, lo que significa que está en el sistema, independientemente de si tú eres personalmente culpable de ello. Si utilizas esta forma de pensar, estarás haciéndolo. Hay un sesgo hacia la negatividad, el escepticismo, cualquier palabra que quieras usar. Escepticismo. Estoy de acuerdo con uno de los puntos, que no todo escepticismo es necesariamente negativo. Pero en el sentido de que si alguien viene a una casa y van a hacer algún tipo de análisis o algún tipo de reflexión sobre la casa, si tengo a un historiador y a un inspector de casas, Sí. van a tener enfoques muy diferentes para pensar sobre la casa. Eso es correcto. ¿El inspector de la casa es negativo? No es negativo en el sentido emocional de como si estuviera siendo negativo. ¿Sabes? Es más negativo como que no está buscando cosas positivas. A propósito. A propósito. Sí, así es. Como que él no está buscando todas las cosas que están bien sobre la casa.
Principalmente está buscando las 2 o 3 cosas que están mal sobre la casa. Y en ese sentido, eso es negativo. Sí, No es negativo como, ya sabes, esta casa apesta. Es negativo como esto necesita ser arreglado. Esto no está del todo bien, no está a la altura, no está al estándar, etc. Así que en ese sentido es negativo. pero es intencional. El historiador va a describir la casa, y describir la historia de la casa, y describir la evolución de la casa, y describir. Va a ser muy descriptivo, ¿verdad? Y esos son 2 enfoques diferentes hacia la casa. Todo lo que estoy diciendo es que hay lugar para los inspectores en el mundo. Hay momentos cuando los inspectores son necesarios, pero no contratas a un inspector para todo. Sí, me gusta eso. Y así, eso no debería ser nuestra única y más popular forma de pensar. De la misma manera que no contratarías a un inspector para todo. Creo que esa es una gran manera de pensar en Eso ello. es. Eso es lo que estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que el pensamiento crítico sea malo. Es que el escepticismo es sumamente importante si tienes un patrón de comportamiento. Eso indica que vas a tener un problema, o si va a haber costos significativos asociado con un problema que no encuentras. Entonces sí, hay un momento y un lugar para una investigación escéptica, pero eso es un método y es un sesgo. Eres particular. Estás tomando una perspectiva particular y procesando información desde esa perspectiva, que es la misma definición de un sesgo. Sí, y creo que la gente que leyó la cita no estaba entendiendo esa distinción. Creo que la gente que leyó la cita pensó que estabas diciendo, tíralo, nunca. Bueno, siempre es negativo. Saltaron a esa suposición. Pero lo que Saltamos a estabas diciendo, conclusiones, lo que mi madre solía decir, que nos hace no, parecer creo que tontos solo a ti tú, y a mí. solo tú. Solo te hace No, a ti. quiero decir, creo que tiene sentido. Que debido a este tipo de mentalidad binaria polarizada que todos tenemos, la gente está como, oh, él está diciendo que debemos deshacernos de eso. Es terrible. Y es tan popular que la gente reaccionó. Pero Tiene lo su que estás tiempo y su diciendo lugar. es solo reconocerlo por lo que es y usarlo cuando es apropiado, pero no usarlo para todo. DSRP. La P en DSRP es sobre perspectivas. No estoy en contra de las perspectivas. Estoy a favor de reconocer cuándo las tenemos, que es siempre, por cierto. En el caso del pensamiento crítico tenemos una. Está integrado en el marco mismo. Y lo que la gente está diciendo es que no lo es. Y eso es más peligroso que el marco en sí mismo. Absolutamente. Tener un marco que tiene un perspec, un sesgo incorporado y ni siquiera reconocerlo. Eso es lo que me importa. No reconocerlo. Entonces dices, oh, ahora veo para qué sería útil esto, ¿verdad? Ahora veo los momentos y lugares donde esta perspectiva particular sobre las cosas sería una perspectiva útil tener, pero no se aplica universalmente. No, y de una manera extraña, casi lo estás elevando como una parte importante y necesaria de nuestras habilidades. Sí, diferenciándolo por su valor. Tiene un tremendo valor si se aplica correctamente, pero tiene un valor negativo si se aplica indiscriminadamente o de manera universal. Y el problema es que lo estamos enseñando como si debería aplicarse universalmente. Sí, especialmente en la Sí, educación. y hacemos esto con los estudiantes de doctorado, por cierto. Hacemos esto con estudiantes de doctorado en todo el mundo. Les enseñamos pensamiento crítico, y terminan siendo personas muy negativas. Y también un poco de mente cerrada. Son cerrados de mente, critican todo. Ellos. Es como este pequeño, imagina, ya sabes, a veces, donde solo estamos cultivando una pequeña plántula y hay pequeños brotes saliendo de la tierra así. Y dices, oh, vamos a podarlo. Y haces, sketch. Eso es pensamiento crítico. Como, vamos a y hay un momento en el que dices, no, ahora es el momento de decir, oh, eso tiene un verdadero potencial. Vamos a ver a dónde va eso. Esa idea tiene un verdadero potencial para crecer y convertirse en algo diferente de lo que es hoy. Vamos a ver a dónde va eso. Y luego, cuando se hace grande e influyente, sabes, está bien. Ahora tal vez tengamos que podarlo un poco. Tal vez podemos ser críticos con eso. Sabes, está bien. Esa cosa puede manejar esa crítica. Pero ser crítico con todo el tiempo, eso no está bien. No, y digo, también piensas en tu analogía de un inspector de casas.
Esa idea, una vez que madura como una casa, probablemente tiene fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y queremos saber, queremos tener la capacidad de discernir entre ellas y actuar activamente, ¿sabes? Mitigando las debilidades y aumentando las fortalezas como cualquier otra cosa. Así es. Quiero decir, imagina si tu hijo pequeño viniera con una pequeña idea y te dijera, oye, hice esto, estoy haciendo carteras de cinta adhesiva o algo así, y tú estuvieras como, bueno, cartera de cinta adhesiva. ¿A alguien realmente le va a gustar una cartera de cinta adhesiva? ¿Sabes? ¿Hay alguna evidencia de eso? Y el niño dice, no sé, ya sabes, tal vez no quiero ser empresario. Eso no es lo que queremos hacer. No queremos venir con escepticismo desde el principio. Queremos venir con apertura desde el principio. Y si estamos constantemente escépticos, nunca vamos a poder expandir nuestro pensamiento, expandir nuestro conocimiento. Siempre solo nos vamos a hacer más y más cerrados y menos curiosos, ¿verdad? Y vamos a creer cada vez más que tenemos razón. Fue gracioso porque en este debate yo decía, mira, aceptaré cualquier definición que quieras. Dime que una de ellas era como, estás siendo injusto con la definición. Y yo digo, está bien, dime la definición. Así que me envían una imagen de la definición de pensamiento crítico del diccionario y dice algo así como de juicio evaluativo. Sí, sabes, escéptico. Es como, ¿dónde? ¿Con qué tienes problemas? Si tienes evaluación, entonces alguien está eligiendo cuál es el valor. Si tienes juicio, entonces alguien es el juez y lo está juzgando según algún estándar. Bueno, releí todo. Sí, de todo el hilo. Ay, Dios Todo mío. eso. Y fue algo divertido. De hecho, hubo 2 hilos enormes porque se publicó en 2 lugares. Bueno, es interesante. A, porque la gente se involucra tanto como estábamos hablando, y B, hubo un par de veces en las que fue interesante que la gente respondiera a tu comentario sobre sesgo de lo que yo percibiría como formas bastante sesgadas. Es un poco irónico que estén ver... Como que yo soy el tonto. Esos me encantan. No, Sí. no. Solo que sus comentarios provenían de un sesgo obvio que probablemente no percibieron, que es el punto de ver el sesgo del pensamiento crítico. No sé, me pareció algo divertido y circular. Quiero decir, también estoy pensando en por qué las personas son tan reactivas y por qué la gente está tan atrincherada alrededor de esta idea. Ama el pensamiento crítico. ¿Cómo? ¿Por qué se volvió tan emocional? Porque es una tribu. Todas estas cosas son 3. Esto sucede mucho con todos estos diferentes marcos y cosas. Son solo pequeñas tribus, terriblemente tribales. Sabes, eres un experto en pensamiento sistémico, eres parte de ese Sí, campo. pero soy un poco como Groucho Marx. En realidad, no quiero ser parte de ningún club que me aceptaría como miembro. Porque Así te que, conoces bien. Porque entonces, realmente no estoy realmente invertido en ninguno de estos diferentes tribus y creo que algunas personas aprenden cosas y es genial que aprendan algo. Y luego, una vez que lo han aprendido, lo defienden. Ya sabes, es como que lo ven en todas partes y todo ese tipo de cosas y es como, bueno, no lo sé. Aprender es fácil. Puedes desaprender cosas, puedes aprender cosas. ¿Cómo? Los pensamientos son fáciles, los pensamientos son prescindibles, los pensamientos son como baratos. Puedes tenerlos tan fácilmente si aprendes a pensar, y puedes detenerlos y tenerlos, y puedes tener un cerebro tan flexible que simplemente no le doy tanta importancia. Quiero decir, los pensamientos son tan poderosos porque cambian nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras emociones, cambian todo, ¿verdad? Las decisiones que tomamos, todas esas cosas. También es muy fácil cambiar un pensamiento. Sí, es fácil decir eso y la gente escucha esa frase. Es muy fácil cambiar el pensamiento, pero si no estás consciente de tu pensamiento en sí mismo y solo estás lidiando con lo que sucede en la superficie, que es todo con lo que estoy interactuando, las cosas que estoy experimentando, mucha gente no lo remonta a había un modelo mental que tenía sobre eso, o un sesgo que tenía sobre eso que cambió o que influyó en lo que sucedió aquí entre tú y yo o yo y mi jefe, ¿verdad? Así que creo que cuando recibes esa resistencia sobre la parte de sesgo en el pensamiento crítico es porque muchas personas, y hablamos de esto todo el tiempo, no son conscientes. Sí, la conciencia No son es reflexivos. fundamental. Sí, no Metacognición, entienden que pueden desafiar Sí. ese poder. Cuando
Cuando estás en una tribu, todo gira en torno a ser las fortalezas de esa tribu, pero se necesita salir de la tribu y mirar hacia atrás en la tribu desde un lugar más alto. ¿Sabes? Donde estás mirando hacia abajo y ves la aldea o lo que sea, para ver algunas de las verrugas y, ya sabes, ver algunas de las debilidades de esa tribu, ¿sabes? Porque cuando estás en ella no lo ves. Quiero decir, el pensamiento sistémico, tiene un problema similar, ¿verdad? Quiero decir, hay un puñado. Cuando digo un puñado, quiero decir hay cientos, pero realmente hay probablemente 18 diferentes marcos de pensamiento sistémico, ¿verdad? Y diferentes personas están absolutamente decididas a estar en esas tribus. Este episodio es patrocinado por Training Camp, el lugar en línea definitivo para desarrollar la fortaleza mental que impulsa el cambio y el éxito personal y profesional. En Training Camp tendrás acceso a la ciencia y práctica del pensamiento con evaluaciones personalizadas de pensamiento, entrenamiento por niveles y, lo mejor de todo, práctica que mejora la habilidad. Ve a cabreralab.org para saber más. Y ahora, de vuelta al episodio. Y, sin embargo, si das un paso atrás y te preguntas, ¿alguno de esos marcos tiene alguna validez científica? ¿O son solo la opinión de un líder de culto sobre cómo debería funcionar la tribu? ¿Verdad? Digo que esas son palabras fuertes, pero solo Creo que debes tener cuidado. estoy usando una metáfora como, ya sabes, como si tuvieras a una persona que empieza un pequeño pueblo en el oeste y son como un poco. Sí, dices Y que lo creen tan fervientemente y luego la gente se reúne a su alrededor, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿tiene algo de ello validez científica o fundamento? Y la verdad es que de todas esas docenas de marcos, y estoy hablando de muchos de ellos, realmente hay 2 que tienen alguna validez. Nadie en esas tribus donde no hay validez quiere escuchar eso. Así que eso es lo que estás diciendo sobre pensar, intentar. Entonces, si entras y dices que no hay validez científica en todas las cosas por las que vives, perderán la cabeza. La gente de esa tribu no está dispuesta a cuestionar el uso limitado e importante del pensamiento crítico, porque están tan enamorados de él que quieren aplicarlo a todo. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, o es simplemente como, oye, hay este marco de pensamiento realmente poderoso, realmente grande y poderoso que todos adoran y nadie cuestiona, ¿sabes? Entonces, ¿por qué renunciaríamos al poder? Entiendo. Bueno, la razón por la cual cedes el poder es para adoptar algo que sea mejor que eso. Ya sabes, como innovar e inventar y hacer del mundo un lugar mejor. Ese debería ser el objetivo. Ese debería ser el objetivo. ¿Sabes? Es como si hay algo más genial y algo mejor. Adóptalo. Como inmediatamente. Bueno, el pensamiento sistémico es pensamiento crítico, el pensamiento crítico es pensamiento sistémico. ¿Cómo están relacionadas esas 2 cosas? ¿En qué se diferencian? ¿Sabes cómo se relacionan? El pensamiento sistémico tiene muchos marcos diferentes y algunos protocolos realmente validados, y no son lo mismo. Hay mucha tontería en el pensamiento sistémico. Quiero decir, Quiero decir, sí. Si la persona promedio va y busca en Google pensamiento sistémico, el 90% de lo que va a encontrar es tontería. Así que parte del debate, y uso debate vagamente porque realmente no fue un debate. Un debate generalmente trata sobre el contenido del argumento. Estaba pensando, es interesante. Eres un experto en pensamiento sistémico. Eres un experto en pensamiento. Ese es otro. Como las apelaciones a la autoridad son otra técnica retórica de mierda, ¿verdad? Como la gente dice, yo enseñé pensamiento crítico durante 30 años. ¿A quién le importa? Eso solo podría significar que estás aún más sumergido en tonterías que cualquier otra persona. Quiero decir, ¿verdad? Apelar a la autoridad es una forma de técnica argumentativa que, ¿sabes? ¿A quién le importa? Muchos expertos y autoridades han demostrado estar equivocados. Entonces, siendo yo un experto en el pensamiento sistémico, no sé si eso es algo bueno o malo. Podría ser algo terrible. Podría significar que resulta que soy como, ya sabes, tratando de derribar el edificio de tonterías que tiene. Y en ese sentido no soy como el más popular. Pero, ya sabes, solo pienso que las apelaciones a la autoridad, cuando estás haciendo argumentos de apelación a la autoridad, cuando estás haciendo argumentos de ataque, ad hominem, cuando estás haciendo argumentos de hombre de paja, cuando estás haciendo todos estos tipos de argumentos,
significa que tu argumento es débil y estás recurriendo a trucos sucios. Entonces, sí, simplemente presta atención. Si estás haciendo alguna de esas cosas, probablemente tienes un argumento malo. Si te mantienes con el argumento, ya sabes. Bueno, el pensamiento sistémico, quiero decir, el pensamiento crítico está sesgado. Aquí está cómo semánticamente, históricamente, científicamente, en la práctica, en teoría, ya sabes, revisa la lista y formula argumentos válidos, ya sabes, que se puedan validar. Creo que es un argumento de mierda, es un argumento débil, pero también creo que a veces es simplemente un gran punto ciego para la gente. No pueden considerar ninguna otra cosa. Como que no pueden aceptar nada más que el pensamiento crítico es la mejor manera de pensar sobre todo. Así que tienen este punto ciego, que irónicamente es este enorme sesgo hacia esta manera sesgada de pensar, ¿verdad? Así que por eso sienten que los estás atacando a ellos y a su creencia fundamental sobre algo. Y es por eso que luchan con tanto en juego. Pero ¿a quién le importa? Quiero decir, ¿por qué me importa lo que sienten acerca de lo que no estoy haciendo? Estoy de acuerdo. Simplemente no entiendo eso. Como si sintieran que están siendo atacados por un cucaburra, pero no lo están. ¿Por qué? ¿Por qué me importa eso? Como que eso solo parece una falsa pista de que alguien se sienta así. Yo porque Bien. en realidad no están. Si están siendo atacados por un cucaburra, entonces me importa. Entonces me importa y luego pelearé contra el cucaburra. No necesitamos Pero poner. si no, ¿por qué me importa? No entiendo este tipo de razonamiento. Como sentí que estabas atacando a mí y tú estás como, ok, yo dije. Como dije, el pensamiento crítico es una forma de sesgo. Podemos simplemente, ocúpate de lo que dije, correcto. No todas las tonterías que inventaste que dije. No dijiste que el pensamiento crítico es inútil. No dijiste yo no dije nada de eso. No es buena Es la idea. mejor manera de, no dije que era un nazi. No dije nada de, no dije que era Mussolini. No dije que era Hitler, no dije nada de eso. Y de hecho, has dicho en el curso de esta conversación que es una forma muy razonable de pensar en ciertos tipos de cosas, en ciertos momentos, Sí. que es útil. Si tienes a una persona que te ha perjudicado 5 veces, sé crítico en esa 6ª vez. En cuyo caso es razonable y es útil. Sí. Y irónicamente, nunca decías que no fuera valioso. Solo decías que no es imparcial y que es útil para ciertos tipos de cosas. Pero entonces, Bueno, de nuevo, como, no creo que haya quiero decir, eso entra en otra cosa, que es si tengo un marco, si tengo un modelo, que tiene en cuenta un número infinito de perspectivas posibles y puedo poner cualquier cosa en la perspectiva. Es decir, podría ver algo desde la perspectiva de una rana, o costo, o estructuralmente, o económicamente, o desde la perspectiva de mi esposa, o desde la perspectiva de mis hijos, o desde la perspectiva de republicanos o demócratas, o lo que sea, ¿verdad? Si tengo un modelo que me permite hacer eso, entonces ya tengo un modelo que me permite lanzar el escepticismo como una perspectiva, lo que significa que no necesito el pensamiento crítico. correcto, porque puedes... Porque puedo hacer con DSRP todo lo que el pensamiento crítico puede hacer. Y puedo hacer muchas más cosas que el pensamiento crítico no puede hacer. Así que esto es como una especie de navaja de Occam, que es una especie de prueba científica. Es como si tengo 2 teorías y una de ellas puede hacer todo lo que la otra puede hacer y de manera más simple. Sí. Y puede hacer otras cosas que esta no puede hacer. Entonces esta gana. Y es como una pelea de UFC, simplemente gana. Llega a ser la ganadora. Y no va a decisión. No se decide Alguien por es puntos. noqueado. Es como si alguien Me gana la vuelve pelea, loco. ¿sabes? Creo que... Creo que es muy simple. Si tenemos una teoría que nos permite lanzar cohetes a la luna y no traerlos de regreso, y tenemos otra teoría que nos permite lanzar cohetes a la luna y traerlos de regreso, elige la segunda. Porque esa es la ganadora. Bueno, no sé. Ha sido ciertamente interesante presenciar todo el debate y todas las reacciones al mismo, algunas de las cuales fueron inesperadas. Parece que es simplemente el clima en el que estamos. Y por eso digo, ¿a quién le importa el pensamiento crítico o el pensamiento sistémico o cualquiera de esos? Creo que lo más importante es cómo discutimos y cómo asumimos la responsabilidad de nuestros propios sesgos, nuestros propios limitaciones.
nuestras propias emociones que tenemos, nuestras propias suposiciones, esa voz en nuestra cabeza que dice que alguien está diciendo algo que no está, o que significa algo que no significa, o que tenían la intención de hacer algo que no tienes forma posible de saber. Correcto. Si no comenzamos con un principio básico de justicia, si no comenzamos con un principio básico de ¿cómo? Voy a hacer lo correcto incluso si la otra persona no lo hace. Sí, No voy a usar el hombre de paja porque realmente no creo en hacer eso. No voy a usar el ataque personal porque realmente no creo en eso. No voy a usar estas cosas de estas maneras, ¿verdad? Entonces, si alguien legítimamente cree que, una de las cosas fue que podría simplemente significar crítico, podría simplemente significar importante. sí, recuerdo. Si eso es cierto, entonces es A. No está diciendo nada. Pensamiento crítico, pensamiento importante, simplemente no está diciendo nada. Sí, simplemente está Sí. diciendo pensar es importante, ¿cierto? Lo cual todos deberíamos pensar. Sí, pensar es importante. Entonces, si eso es cierto, la necesidad de toda la estructura del pensamiento crítico desaparece, lo cual está bien. Y luego, sí. Pero podemos probar si eso es cierto. Y hemos probado, sí, si eso es cierto. Puedes mirar un análisis semántico e histórico de cómo se ha utilizado el pensamiento crítico a lo largo de los años y simplemente lo pones en inteligencia artificial. Como, ¿sabes así, hipotezo? Se ha utilizado el pensamiento crítico históricamente y semánticamente para significar un pensamiento importante o para significar un pensamiento escéptico, crítico y evaluativo. Correcto. Y puedes ver eso. El 95% del tiempo, ya sabes, el pensamiento crítico significa juicio evaluativo y o escéptico. Exactamente. Pensar, Eso ¿qué es lo que la quieren gente decir. quiere decir cuando lo mencionan? El sesgo está como integrado en esos términos, así que estás como, entonces la forma en que defino el pensamiento crítico es que estas cosas y estas cosas tienen sesgo integrado, pero el pensamiento crítico en sí mismo no está sesgado. Sí, eso no tiene sentido. Pero si no estás tratando de entenderlo, si lo que intentas hacer es ganar o, ya sabes, reforzar tus cámaras de eco o sentirte personalmente ofendido, entonces no vas a escuchar esas cosas. Si es lo que buscas, o tener razón, Sí, ¿sabes? sí, y eso es cierto para todas las cosas. Realmente no me importa si tengo razón. Sí, quiero decir honestamente. Si el pensamiento crítico no es un sesgo, realmente no me afecta en absoluto como persona. Simplemente no veo un argumento o algún dato válido que diga, pero muéstrame. ¿Cómo, por ejemplo? Sí. ¿Alguien dio alguna opinión validada y sólida? Sí, no obtuve nada de eso. Quiero decir, lo más grande es que es análisis objetivo. Si defines el pensamiento crítico como análisis objetivo, primero que nada, irónicamente, objetivo es una especie de sesgo. Sí, los objetivos ¿Verdad? son... Entonces ahí es cuando obtienes el sesgo oculto. Hay algo que sucede en la cognición y es difícil de describir, pero es como, está bien, es como tener la torta y comérsela también. Es como, está bien, puedes cambiar tu definición ahí, pero eso va a cambiar las cosas a continuación. Así que no puedes tener las cosas a continuación como las quieres y cambiarlo ahí, ¿verdad? Entonces, estas pequeñas cosas pueden perturbar. Así que está bien. Puedes llamar al pensamiento crítico un análisis objetivo, que, por cierto, es simplemente pensamiento analítico Sí. con la adición de objetivo, lo cual es un sesgo no reconocido. Cuando decimos que estamos siendo objetivos, estamos diciendo que tenemos un sesgo no reconocido porque ninguno de nosotros es realmente objetivo. La mejor manera, lo más cerca que podemos llegar a la objetividad, es reconocer nuestra propia subjetividad. Exactamente. Es ser conscientes y metacognitivos de nuestra propia subjetividad. Decir que el pensamiento crítico no tiene sesgo porque es un análisis objetivo y no es escepticismo, ni evaluación, ni juicio, ni negatividad. Nada de eso. Es simplemente análisis objetivo. Es como, bueno, acepto esa definición, pero análisis objetivo, ¿de verdad? Eso es bastante sesgado. Si realmente crees que tú, de entre todas las personas, estás haciendo un análisis objetivo, como si fueras Freud en el diván haciendo un análisis objetivo de esta persona, Y eres la única persona que, sí, eso está realmente haciendo no el es tan análisis preciso. objetivo y eres la única persona que no es subjetiva. Sí, eso fue lo que Quiero ocurrió. decir, vamos, eso es incluso peor.
Así que ahora has cavado tu agujero aún más profundo, ¿verdad? Así que yo me habría quedado con, sí, se trata de escepticismo, evaluación, juicio. Y a veces esas son habilidades realmente importantes para aplicar y a veces no lo son. Como que simplemente parece un enfoque mucho más razonable para ello. Sí, puedes pensar en muchas situaciones y momentos cuando necesitas investigación, pero específicamente no quieres que sea crítica y estrecha y, ya sabes, sesgada. Como piensa en todos los explorar ideas, como todo ese tipo de cosas para llegar a entenderlas. No entiendes las cosas siendo crítico desde el principio. Las entiendes explorándolas, siguiendo a donde te llevan, sin tener un sesgo, abriendo tu mente a donde pueda ir. Quiero decir, si llegas a casa y entonces, ya sabes, ya sabes. Pelusa del sofá por todas partes. Y tus perros están ahí sentados con una expresión extraña en sus caras. Lo primero que deberías decir es, ¿qué pasó aquí? Todos dicen ese tipo. Y todos como señalan, fue ¿sabes? Y luego sí dicen, nada. Entonces podrías sacar la parte escéptica, sí, como, ¿verdad? Entonces estás como, espera un minuto, algo pasó. Sí, ¿quién lo hizo? Obviamente, alguien lo hizo, algo lo hizo. Sí, ¿sabes? Pero sabes, yo siempre regreso a tú sabes. El investigador de un crimen, ¿sabes? Cuando llegas a la escena, tu trabajo es simplemente recoger información. Sí, Como que ni siquiera estás seguro todavía de que sea un asesinato. Podría haber sido cualquier cosa. porque hay un cadáver, pero tú no lo sabes. Entonces no comencemos con escepticismo. Comencemos con apertura y entendamos el sistema. Eso está ante ti. Entiende la situación que está ante ti. ¿Verdad? ¿Verdad? Y sé adaptable en tu pensamiento a la situación sobre el terreno. Y eso es lo que nos hace prosperar como seres humanos, que somos adaptables a nuestra situación, a nuestro entorno. Sí, Y creo que el escepticismo es una forma de falta de adaptabilidad si entras con eso. sí, creo que es correcto. ¿Verdad? Si entras con algo, hay falta de adaptabilidad. Estoy de acuerdo. Y volviendo a tu historia del sofá, sí, apostaría Nuevo que fue cachorro. Benny. Es Siempre es definitivamente Benny. Benny Es un terrorista ahora mismo porque es un cachorro y lo está mordiendo todo. Es muy lindo, pero es, malvado. Es problemático. Espero que esto haya hecho lo que querías que hiciera. ¿Funcionó? Todos nosotros estamos, bueno, yo no tanto, pero la mayoría de la gente está en las redes sociales. Sí, y mucha gente está más interesada en los comentarios que en lo que se publica. ¿Verdad? Así que para mí, leyendo todos los comentarios y eso, es cierto, pero como que estaba leyendo los comentarios y había tantos, por falta de una mejor palabra, como puntos de vista sutiles que encontraste en los comentarios que para mí fueron muy interesantes, como una ventana a la manera en que las personas responden a las cosas, la manera en que la gente piensa sobre estas cosas, y muy pocos de ellos estaban sobre el contenido de la cita. Para mí fue interesante. Es un mundo loco en el que vivimos. Sí, entonces la respuesta corta es sí. Lo hicimos, pero quería hablar sobre todo creo que hace muchas lunas hicimos otro podcast sobre pensamiento crítico. Eso fue hace muchas lunas. Y ese clip fue de Enzo. Sí. Y entonces, tal vez hagamos otros y las personas, ya sabes, las personas parecen necesitar debatirlo y entenderlo mejor. Yo, de nuevo, para que conste, no estoy en contra del pensamiento crítico. Solo creo que tiene un lugar, un tiempo un momento y un lugar. En particular, un tiempo. Sí. El momento llega después de un patrón de abuso o un patrón de comportamiento que requiere la reacción del escepticismo. Sí, creo que es correcto. No lo usaría como, sabes, tu única herramienta. Lo usaría como Es una herramienta muy especializada y la usaría entonces. Y hay mejores herramientas para utilizar todo el tiempo. Bueno. De nuevo, hay tantos de estos diferentes tipos de pensamiento. Todos ellos que tu cerebro no lo sabe. Solo hay un tipo de pensamiento, que es lo que hacen nuestros cerebros. Así como hay un tipo de, ya sabes, la forma en que late tu corazón, ¿verdad? Quiero decir, hay diferentes ritmos y cosas así. Pero, ya sabes,
Tu cerebro funciona de una manera particular para organizar información y dar significado. Sí, Y lo que hace DSRP es que aclara cuál es esa manera, cómo organiza la información para dar significado. Y eso te proporciona todas las herramientas que necesitas para abordar cualquier situación abiertamente sí, y amar la realidad abiertamente. La otra cosa es, si vamos a hacerlo, quiero decir, la cosa que tenemos que hacer es lograr que las personas entiendan, sabes, la importancia de la validez científica, sí, ¿verdad? Eso, y no estoy diciendo que no haya cosas sobre las que no puedas tener menos evidencia que sean muy poderosas. Como digo del brote, hay cosas que no tienen mucha validez científica, pero tienen un poco y deberíamos darles algo de tiempo para desarrollar el. Pero si algo ha existido durante mucho tiempo, como pensamiento crítico y algo, y nadie, ya sabes, ha demostrado el que existe o que es esto o que es aquello, o que tiene efecto. Si algo ha existido durante mucho tiempo como el pensamiento crítico o pensamiento de sistemas críticos, que no tiene absolutamente ninguna investigación detrás. Hay muchos artículos, hay muchas citas circulares, pero no hay validez. Estudios empíricos basados en muestras que demuestran que esto existe. Es solo la opinión de una persona, ¿verdad? correcto. Sí, Bueno, si quieres seguir la opinión de una persona, genial, síguela. Pero debes correcto. saber que es la Diferenciado. opinión de una persona, ¿verdad? Es un culto lo que estás siguiendo. No es algo validado en la ciencia, ya sea en estudios de existencia o de Correcto, efectividad, o en la mente o en la correcto. naturaleza o lo que sea. Creo que realmente debemos mirar eso con todos estos diferentes tipos de pensamiento, porque muchos de ellos no tienen mucho valor. Si miras debajo, todos estos pensamientos terminan siendo lo mismo debajo. Solo son diferentes variaciones de los mismos patrones, ¿verdad? Pensar como un científico, pensamiento analítico, pensamiento sintético, pensamiento holístico, ¿sabes? Sí, Pensamiento de diseño, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, pensamiento creativo. sí. Son todas versiones de lo mismo y la gente se confunde mucho con ellas y con cómo son diferentes, pero realmente son lo mismo manifestándose de diferentes maneras. La gente aterriza, como dijiste, en estas tribus. Sí, en un cierto tipo de pensamiento, y muchos de ellos prefieren unos sobre los otros. No están completamente adscritos a él. Como que el pensamiento crítico parece un poco más tribal. Sabes, la gente realmente. Pero creo que sería interesante hacerlo a través de los 38 tipos. Bueno, es el viejo dicho de que cuando eres un martillo, todo parece un clavo. Resultó ser bastante, Sí, ¿sabes? A propósito, como tú sabes nosotros. Invertimos en aprender estas cosas y luego tenemos que hacer algo. Tenemos que obtener un retorno sobre esa inversión y ese retorno de inversión es salir al mundo y hacer que todo parezca un clavo, porque compramos un martillo. Y si te das cuenta de que aprender, construir modelos mentales e ideas es tan fácil, ¿verdad? Lo que DSRP hace por ti es que te das cuenta de que puedo cambiar de opinión tan fácilmente. Puedo cambiar lo que pienso tan fácilmente. Puedo estar equivocado y admitirlo tan fácilmente. No hay un costo por ello. Pensamos que hay un costo tan alto por estar equivocado. No es así. Así es como sucede el aprendizaje. sí. Una vez que me di cuenta de eso, es como, está bien. Si esto está mal, entonces, ¿qué es Intenta mejor? algo más. Intenta algo Sí, está diferente. abierto a otras cosas. Sí, creo que tal vez Ajá. eso. Es un cierre.